Ahora, para continuar con los temas de la clase, vamos a continuar con lo que es la energía almacenada en el campo magnético. Eso. Y recordar entonces que el voltaje en el inductor está dado por VL es igual a L por el diferencial de la corriente, esa corriente minúscula, en función del tiempo. Y también recordar que, bueno, mencionar que la potencia va a ser una función definida como la diferencia en el diferencial pues de la energía potencial en función del tiempo. Y eso está definido también como el voltaje por la corriente. Esto es una relación para cualquier sistema de la potencia. Entonces se aplica para nuestro sistema en el que tenemos un solenoide y podemos asociarle una potencia al campo magnético del solenoide y una potencia asociada también a su vez a la energía potencial. Entonces mencionar ahí que U sub B es la energía potencial. Y podemos encontrar entonces asociando las dos ecuaciones anteriores de V sub I, esto, y de esto que está acá, podemos asociar ambas relaciones y tener que du B sobre dt es igual a Li por bueno, Li minúscula di sobre dt. Es lo que estoy haciendo nada más ahí, es sustituyendo quién es el voltaje, ¿verdad? Acá. Estoy sustituyendo el valor del voltaje en la expresión de la potencia. Y entonces, como les decía, esto es para encontrar una expresión para la energía potencial. Si se integra a ambos lados, lo que se va a obtener entonces de esta relación, bueno, hagámoslo por acá, bueno, se puede cancelar esto con esto, y tenemos un du sub d es igual al L por I de I. Y de esta relación se puede encontrar una expresión para la energía, el campo magnético, energía almacenada, energía potencial, y se tiene un medio de L por I al cuadrado. Entonces, esa es la energía almacenada. Vamos a escribirlo, energía almacenada dentro del campo magnético, o en el campo magnético, dentro del B, producido en el interior, de la bobina o del inductor. Y recordamos que el inductor entonces es una L, del inductor L. Asociado también a la energía, se puede hablar de una densidad de energía. Y en este caso vamos a utilizar una U minúscula, U sub B, que es entonces la densidad de energía. Densidad de energía. Y como toda densidad, recordábamos que se puede hablar de masa entre volumen. Aquí va a ser análogo y va a ser U sub B es igual a U mayúscula B, la cantidad de energía que hay en un volumen. Hagamos tal vez esa V una V mayúscula, que es volumen. Y podemos sustituir lo que es el U mayúscula, que es un medio de L por I cuadrado. Entonces tendríamos un medio de L por I al cuadrado dividido entre el volumen total. Donde V, acá abajo tal vez, es el volumen. Considerando el caso de un solenoide, recordamos entonces que un solenoide es un alambre básicamente enrollado con muchas espiras. Entonces podemos hablar de, para el caso de un solenoide, podemos hablar de que teníamos el campo magnético, o bueno, la magnitud del campo magnético. Habíamos visto que en algún momento que es μ sub 0 por N por la corriente que lleva ese solenoide. Entonces la constante esta
por el número de espiras, que es N, por la corriente que lleva el solenoide. Y de esto también podemos saber que, o se conoce de entrada, que la inductancia del solenoide es mu sub 0 por el número de espiras al cuadrado, por la longitud del solenoide, por el área transversal del solenoide. Y por lo tanto, sabemos que el solenoide va a tener un volumen de el área transversal, como cualquier cilindro, por la longitud de ese solenoide. A partir de esto, entonces, buscamos una expresión para la densidad de energía del solenoide y podemos decir que mu sub 0, bueno, U minúscula B es igual a mu sub 0 por N al cuadrado, por L, por A, por I al cuadrado, sobre 2 por el área, por la longitud. Ok, estoy sustituyendo entonces acá este valor, que es el de la inductancia, y este valor, que es el volumen total del solenoide. Y de aquí se pueden cancelar el L. L se cancela con L y A se cancela con A. Entonces obtenemos que mu sub 0, N cuadrado, y al cuadrado, sobre 2 son los únicos factores que sobreviven. Y recordamos de acá arriba que lo coloqué, que el campo magnético, la magnitud del campo magnético es mu sub 0 NI, que es lo que está acá. Mu sub 0 por un N y por un I. Entonces, podemos decir que la densidad de campo magnético asociado a un solenoide es un medio. Sustituimos el mu N cuadrado por I cuadrado, nos queda B cuadrado sobre mu sub 0. Ok, haciendo una sustitución ahí donde tenemos B es igual a mu sub 0 N por I. Elevamos todo al cuadrado, queda S cuadrado, N cuadrado, I cuadrado. Y entonces acá vamos a tener un mu sub 0 cuadrado que vamos a tener que cancelar con un mu sub 0 acá. Y eso es por eso es que aparece este mu sub 0 acá. Pero vale recalcar que esta expresión de densidad no es solamente válida para un solenoide o para un inductor, ¿verdad? No es solamente válida para aquel alambre enrollado del que estábamos hablando, sino que es en general para toda zona en la que haya un campo magnético en el vacío. ¿Ok? Para toda zona en la que exista un B, un campo magnético en el vacío. ¿Ok? Entonces una expresión general para la densidad del campo magnético, densidad de energía asociada al campo magnético para cualquier campo magnético que haya en el vacío. Bueno, podemos entrar entonces ya como este era el último tema de esta sección, podemos ver un problema y lo voy a colocar por acá. Entonces el problema pone un cable coaxial frecuentemente se utiliza en las conexiones de equipos de audio y video. Se crea un cable coaxial largo con dos envolventes conductoras y cilíndricas de radios A y B con longitud L. Los conductores llevan la misma corriente eléctrica y uno la lleva en una dirección, el otro la trae de regreso. Se pide determinar la inductancia y la energía total almacenada en el interior por medio del campo magnético. Entonces, básicamente tenemos esto, un cable coaxial. Y, bueno, un cable coaxial, por ejemplo, puede ser uno de estos que uno ve en, bueno, los que antes llevaban el telecable, televisión por cable. Y sí, eso es un ejemplo claro. En este caso, lo que tenemos entonces es un radio interno A y acá tenemos un radio externo B. Vamos a hacer una superficie. Vamos a ver acá. O un DR acá. Vamos a hacer un DR a lo largo de todo el cable. Ok, entonces una longitud de DR, perdón, una longitud L con un ancho de R es lo que vamos a estar utilizando. Ya sabemos que el campo magnético
asociado al cable largo, a un cable largo que tiende a infinito, está dado por mu sub 0, por la corriente que lleva, sobre 2pi r en la dirección r. Pero bueno, si queremos solo la magnitud, entonces podemos trabajarlo con esto. Y sabemos también que el flujo es igual a las líneas de campo que atraviesan la zona, que va a estar en este caso fuera, vamos a ver cómo lo dibujo acá, fuera del DR, a la par del DR, las líneas de campo que están acá. Y ese flujo va a estar dado por la ecuación que ya conocemos, que es phi sub b igual a el campo magnético, perdón, B por el dA. Y esa integral. Ahora sabemos que nuestro dA va a ser, para hacerlo completamente, bueno, va a hacerlo acá. Va a ser, si lo hago aquí sería un dA, este dA, va a ser un diferencial de radio, que es lo que estamos haciendo aquí. El ancho de esa línea verde, un diferencial de radio por un diferencial de altura, acá, que sería un dz, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces también tenemos el campo magnético, sería mu sub 0 y sustituyendo ahora en el flujo, pues, por el R y multiplicado por el dr punto el dz. Nada más garantizarnos que como esto es un producto punto, el diferencial de área y la dirección del diferencial de área y la dirección del campo magnético sean tales que el producto punto se haga uno. El producto punto entre esas direcciones sea uno. Entonces eso es lo que realizamos acá y nos quedamos con un flujo que es una constante, pues si no es un vector. Ahora, como esto es una integral doble diferencial, tenemos una integral doble. Sabemos que, por lo tanto, el flujo en B va a ser la integral de 0 a la longitud máxima de Z, que va a ser todo el largo del cable L, y la integral de entre los radios de A a B, que es la otra variable de integración, la R, por el mu sub 0 y, eso es una B, entre 2pi r del dr de Z. Entonces al integrar de una vez puedo integrar la de L, que sé que es una constante, va a salir, bueno, voy a hacerlo paso a paso. ¿Sí? Mu sub 0b, en la integral de z va a salir una z, entonces va a quedar una z evaluada de 0 a L. Una z evaluada de 0 a L, y queda el diferencial de radio. Ahora, esto evaluado acá, según la ley del cálculo, el teorema fundamental del cálculo, el de arriba menos el de abajo va a quedar solamente una L. Entonces queda la integral de A hasta B de mu sub 0 y sobre 2pi r por la longitud del cable coaxial por el dr. Y esa integral que queda ahí es un logaritmo natural. Ya para este punto estamos más que familiarizados con esa integral. Y decimos entonces que eso va a ser mu sub 0 i por L sobre el 2pi logaritmo natural de R evaluado de A hasta B. Y eso va a ser igual a mu sub 0 por I por L sobre 2pi logaritmo natural de B entre A. Ahora, la inductancia, sabemos que el phi sub B, se queda un poco feo, el phi sub B es L por I. Entonces de aquí podemos despejar L, sin sí, solo sí, y decir que el phi sub B sobre I es la inductancia. Bueno, esta I nosotros la estamos manejando como I minúscula. Por lo tanto, la inductancia
L va a ser igual a, sustituimos todo lo que encontramos del flujo, es mu sub 0 por I por la longitud de L sobre 2pi por el logaritmo natural de B entre A sobre 1 o por 1 entre I. Entonces nada más cancelamos acá las corrientes y tenemos para la parte A que la inductancia va a ser igual a mu sub 0 L sobre 2pi por el logaritmo natural de B entre A. Y esa es la manera en la que encontramos la inductancia. Por lo tanto, esa es la parte A. Por lo tanto, para la parte B, recordamos que, bueno, nos piden la energía almacenada, energía total almacenada en el interior por medio del campo magnético. Entonces, la energía almacenada es U mayúscula sub B. Y volvemos a ver las expresiones que teníamos. Más arriba, acá. Sabemos que es un medio de L por I al cuadrado. Y ya conocemos quién es L. Entonces, nada más. Sabemos que es un medio de L, que es la inductancia, por I al cuadrado. Y eso va a ser igual a un medio. Sustituimos quién es L, que es mi sub 0. Esto no es una... Ay, sí. Bueno, no confundir esta L, que voy a resaltar en verde, con la inductancia. Eso es una L de longitud. Ok. U sub 0L de longitud sobre el 2pi por logaritmo natural de B entre A por I al cuadrado. ¿Sí? Y vamos a ver, es un medio de mu sub 0 L de longitud I al cuadrado 2pi logaritmo natural. Y esta sería entonces la respuesta para la parte B. Y acá concluye el problema. Para la próxima clase vamos a hacer un problema más, pero vamos a continuar viendo lo que son circuitos RLC, es decir, circuitos en los que tenemos, por supuesto, una FEM, una resistencia R, una FEM, una resistencia R, un solenoide, un inductor y un capacitor. Entonces ya aquí se incorpora lo que habíamos visto, lo que se vio en física, en el curso de física previo, y lo que vimos en el curso, lo que estamos viendo pues en este momento. Voy a dejar planteado un problema por si quieren echarle un ojo y bueno, como tarea. El problema pone, determine utilizando los conceptos de energía la inductancia de un cable muy largo de radio R que conduce una corriente eléctrica I distribuida uniformemente. Para ese problema les adelanto que entonces empezamos con el ley de Ampere. B punto de S es igual a mu sub 0 por la corriente total encerrada. Y bueno, integral de línea del B punto de S igual a mu sub 0 por la corriente total encerrada. Y como estamos en un cable, podemos considerar una superficie amperiana circular. Y entonces el ds, adivinen qué va a ser, un 2πr. Y hacemos todo el análisis de la densidad, igual a, que es constante en todo el cable, entonces va a ser la corriente encerrada por el área y se mantiene para el otro caso. Hacemos todo aquel análisis para encontrar el campo magnético. Una vez encontrado el campo magnético, entonces podemos hacer la densidad del campo magnético, densidad de la energía de campo magnético. Es un medio de B al cuadrado sobre mu sub 0. Y a partir de eso, recordando o viendo atrás en las ecuaciones, podemos encontrar quién es la energía total. Y una vez más, les adelanto un poco ahí, es una integral. Entonces, ese les queda de tarea.
y nos vemos.